Hola a todos. Antes de empezar, estaba mirando los números del canal y vi una cosa loca. Más del 90% de ustedes que ven los videos hasta el final no están suscritos. Y no pasa nada, de verdad. Lo más importante para mí es que estás aquí disfrutando del contenido. Pero si este video te ayudó, te enseñó algo nuevo o te hizo reír, tu like y tu suscripción son como un gracias para mí. Es gratis. Toma un segundo y me demuestra que estoy en el camino correcto para crear más cosas geniales para ti. Entonces, ¿qué tal si formas parte del 10%? Haz clic ahí, será un honor tenerte oficialmente en nuestro equipo. ¿De acuerdo? En las colinas doradas de Andalucía, donde el tiempo parece correr más despacio, vivía Sofía. Su hogar no era un palacio, sino un pequeño y humilde apartamento en las afueras de Ronda, impregnado con el olor a romero y el amor incondicional que dedicaba a su madre enferma. Las paredes, aunque desconchadas en algunos puntos, estaban adornadas con memorias felices y, la luz suave del atardecer que entraba por la ventana de la cocina pintaba todo con un tono de esperanza. Sofía se movía por aquellas habitaciones con una gracia cansada, cada paso un testimonio de su jornada exhaustiva. Las facturas apiladas en la mesita de la esquina eran una preocupación constante, un susurro persistente de dificultad, pero la serenidad en el rostro dormido de su madre era la fuerza que la impulsaba a continuar, a sonreír incluso cuando su corazón estaba apesadumbrado. Hola. Verdadera riqueza de Sofía no estaba en sus bolsillos, sino en su alma resiliente. Su trabajo como camarera en un hotel rural era arduo y repetitivo, un ciclo interminable de sábanas que cambiar y habitaciones que limpiar, pero lo enfrentaba con una dignidad silenciosa. Su habilidad secreta no era algo que pudiera medirse o venderse, era una empatía profunda, una capacidad de ver la belleza en los detalles más simples. Encontraba consuelo en la sonrisa de un huésped, en la melodía de un pájaro, al amanecer y en la fuerza que brotaba de su interior para cuidar a la mujer que le dio la vida. A pesar del cansancio que marcaba sus rasgos, sus ojos castaños brillaban con una esperanza inquebrantable en la bondad del mundo, una luz pura que el cinismo aún no había logrado apagar. A cientos de kilómetros de allí, en Madrid, vivía Alejandro de la Vega, un hombre que poseía el mundo pero no tenía nada. Su apartamento era una fortaleza de cristal y acero, una obra de arte minimalista con vistas a una ciudad que se postraba a sus pies. El silencio allí era diferente. Era un silencio frío que resonaba con la ausencia de risas, de conversaciones sinceras, de calor humano. Rodeado de lujo y objetos de arte carísimos, Alejandro sentía un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Cada amanecer que iluminaba su vida impecablemente organizada era solo un recordatorio de otro día que enfrentar solo, una batalla silenciosa contra la desconfianza que él mismo había construido a su alrededor como una muralla impenetrable. La soledad de Alejandro era una armadura forjada en las llamas de la traición. Su pasado era un cementerio de relaciones rotas, donde la confianza había sido enterrada bajo el peso del interés y la codicia. Veía el mundo a través de lentes grises, convencido de que cada mano extendida hacia él traía consigo una petición oculta, una factura por pagar. Esta creencia lo había transformado en un maestro de la frialdad en los negocios y en un ermitaño en su vida personal. Sus ojos, que un día quizás habían brillado con sueños, ahora cargaban el peso de una riqueza que lo aislaba, un cansancio profundo que ninguna noche de sueño en sábanas de hilos egipcios podía curar. Era un rey en un castillo vacío, prisionero de su propio imperio, y fue esa búsqueda de algo indefinido, quizás una huida de sí mismo, lo que lo llevó a las sinuosas carreteras de Andalucía aquel atardecer de otoño. Al volante de su Aston Martin negro, Alejandro aceleraba no solo sobre el asfalto, sino también contra sus propias memorias dolorosas. El paisaje deslumbrante, con sus acantilados y olivos bañados por la luz del crepúsculo, pasaba ante él como un borrón, invisible a sus ojos cansados. Estaba perdido en un laberinto de pensamientos cínicos, ajeno a la serena belleza que lo rodeaba. La carretera desierta, el coche potente y un corazón apesadumbrado eran la combinación peligrosa que sellaría su destino, poniéndolo en rumbo de colisión directa con la única persona que podría mostrarle el verdadero significado de la vida. El sonido fue ensordecedor, una sinfonía de metal retorciéndose, cristales haciéndose añicos y el agudo chirrido de los neumáticos perdiendo adherencia al asfalto. El Aston Martin de Alejandro se convirtió en un proyectil descontrolado, volcando violentamente antes de estrellarse contra la barrera de protección de la carretera de montaña. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el ruido, roto solo por el crepitar siniestro de las primeras llamas que comenzaron a lamer la carrocería destrozada. El atardecer andaluz, antes sereno y poético,
Ahora era el testigo silencioso de una tragedia inminente, enmarcando el coche en llamas contra un cielo que sangraba en tonos de naranja y rojo. El humo negro ascendía en espirales, una señal de socorro en una carretera peligrosamente desierta, donde la ayuda parecía una esperanza lejana e improbable. De camino a casa en su modesta scooter, Sofía sintió el olor acre del humo antes incluso de ver el desastre. Al tomar la curva, su corazón se heló. El fuego danzaba con una ferocidad aterradora, consumiendo el vehículo de lujo con un hambre insaciable. Por un instante, el miedo la paralizó. La prudencia le gritaba que se alejara, que cogiera el teléfono, que pidiera ayuda desde una distancia segura. Pero entonces, a través de las llamas, vislumbró una figura en el asiento del conductor, un ser humano inmóvil, atrapado en una trampa mortal. En ese momento, la vacilación se desvaneció, reemplazada por un impulso primordial de compasión. No era una heroína entrenada, era solo una mujer común, pero su humanidad la impulsó a actuar, a correr hacia el peligro que haría retroceder a cualquiera. El calor era una pared sólida, un aliento infernal que le quemaba la piel y le dificultaba la respiración. Las llamas rugían en sus oídos, pero su determinación era más fuerte. La puerta del conductor estaba atascada, retorcida por el impacto. Sofía tiró con todas sus fuerzas, sintiendo los músculos de sus brazos protestar. La adrenalina pulsaba en sus venas. Vio una barra de hierro suelta en el suelo, un trozo del propio coche, y la usó como palanca, forzando la puerta con un grito de esfuerzo. El metal cedió con un crujido agonizante. Con las manos ya heridas y sangrando, se inclinó hacia el infierno, desabrochando el cinturón de seguridad del cuerpo inerte de Alejandro y comenzando a arrastrarlo hacia afuera. Cada centímetro era una victoria. El cuerpo de Alejandro era pesado, un peso muerto que dificultaba cada movimiento. Sofía retrocedía, tirando de él por los hombros, con los pies resbalando en la tierra suelta del borde de la carretera. El olor a gasolina era abrumador, una clara advertencia de que el tiempo se agotaba. No miró hacia atrás, enfocada solo en poner la mayor distancia posible entre ellos y la pira funeraria de metal. Y fue en el instante exacto en que logró arrastrarlo a la seguridad de una gran roca que el coche explotó. La fuerza de la explosión la arrojó al suelo e instintivamente cubrió la cabeza de Alejandro con su propio cuerpo, protegiéndolo de la lluvia de metralla caliente. El mundo pareció temblar, y luego un pesado silencio cayó sobre la escena. Cuando llegaron los primeros auxilios, guiados por la columna de humo, encontraron una escena que desafiaba la lógica. El esqueleto carbonizado de un coche de lujo por un lado y, por el otro, un magnate inconsciente, con el rostro cubierto de hollín y sangre, siendo cuidado por una joven camarera. Ella había rasgado parte de su propia blusa para improvisar un vendaje en su cabeza y le hablaba en voz baja y tranquilizadora, como si pudiera oírla. Los paramédicos quedaron atónitos por su coraje y presencia de ánimo. No era solo una espectadora del desastre. Se había negado a permitir que la tragedia venciera, luchando con sus propias manos para salvar una vida que ni siquiera conocía. Alejandro despertó en un mundo de blancura aséptica y dolor punzante. El sonido rítmico de Sindot Tigentheim, un monitor cardíaco, era la banda sonora de su regreso a la conciencia. Confusión e ira fueron sus primeras emociones. Odiaba sentirse vulnerable, odiaba estar a merced de otros. Inmediatamente, su mente de empresario comenzó a trabajar, evaluando los daños, planeando los próximos pasos, buscando retomar el control. Su asistente personal, ya apostado junto a la cama, comenzó a relatar los hechos. Habló del accidente, de la pérdida total del coche y finalmente de la camarera de un hotel local, que lo había sacado de las llamas. La palabra camarera resonó en la mente de Alejandro, teñida instantáneamente por su cinismo crónico. La gratitud no fue su primera reacción, fue la sospecha. En su mundo, nadie hacía nada gratis. Un acto de heroísmo como aquel era para él solo el primer movimiento en una partida de ajedrez, una apertura para una futura exigencia. Se imaginó a la mujer, seguramente humilde, viéndolo como un billete de lotería premiado. Ella lo había salvado, y ahora la deuda sería cobrada. Esta certeza amarga lo llenó de un cansancio aún mayor que el dolor físico. No veía a una salvadora, sino a una potencial acreedora, una persona más en una larga fila que solo veía su dinero, y no al hombre detrás de él. Esta visión del mundo era su prisión, y aún al borde de la muerte no conseguía encontrar la llave. «Resuélvelo», le ordenó a su asistente con la voz ronca pero firme. «Averigua quién es. Ofrécele dinero, una cantidad generosa, suficiente para que se sienta satisfecha y nos deje en paz. No quiero dramas, no quiero reportajes en los medios sobre la pobre heroína y el millonario ingrato. Págale y cierra el asunto».
Para Alejandro era una transacción simple, un problema a ser eliminado con la herramienta que mejor dominaba, la riqueza. Estaba comprando su silencio, pagando por el acto de valentía como si fuera un servicio prestado, reduciendo un momento de pura humanidad a una mera línea en su extracto bancario. No entendía que estaba a punto de encontrarse con un valor que no podía ser cotizado. Al día siguiente, Sofía apareció en la habitación del hospital. No llevaba su uniforme de trabajo, sino ropa sencilla, y en sus manos no había ninguna factura ni exigencia, solo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido por el camino. Su rostro mostraba una preocupación genuina. «Vine solo para saber cómo estaba usted», dijo con voz suave. Antes de que Alejandro pudiera responder, su asistente se interpuso, extendiendo un sobre grueso. «El señor de la Vega quisiera expresar su gratitud. Este es un cheque que esperamos la compensará adecuadamente por sus esfuerzos». La atmósfera en la habitación se volvió súbitamente fría y formal, un marcado contraste con la calidez del gesto de Sofía. Ella miró el sobre, luego el rostro impasible de Alejandro, y un rastro de tristeza pasó por sus ojos. No cogió el sobre. En cambio, dio un paso adelante, colocó las flores en la mesita de noche y dijo las palabras que demolerían la fortaleza de Alejandro. «Una vida no tiene precio, señor. Hice lo que cualquier persona debería hacer». Su negativa fue educada, pero firme como una roca. El silencio que se instaló fue profundo. El asistente se quedó boquiabierto sin saber qué hacer. Alejandro, por primera vez en décadas, se quedó completamente sin palabras. Ese simple acto de rechazo, esa afirmación de dignidad, lo desarmó de una manera que ningún rival en los negocios había logrado jamás. Vio en ella algo que su dinero no podía comprar y que su desconfianza no podía explicar. La negativa de Sofía atormentaba a Alejandro como un fantasma. De vuelta en su suite de lujo, que había sido transformada en una oficina temporal, se encontró incapaz de concentrarse en los informes de mercado o en las llamadas de sus socios. La frase de ella, «una vida no tiene precio», resonaba en su mente, desmontando las certezas sobre las que había construido su imperio y su identidad. Por primera vez, su dinero había sido impotente. Su visión cínica del mundo había sido desafiada no por un argumento complejo, sino por un acto de pura e inquebrantable integridad. Se sentía como un explorador que descubre una nueva tierra, un territorio desconocido donde las leyes de la transacción y del interés propio no se aplicaban. Esta mujer era un enigma, y resolverlo se convirtió de repente en el negocio más importante de su vida. Ignorando los consejos de sus médicos y asistentes de regresar a Madrid y descansar, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Se quedaría en Andalucía. Necesitaba entender. Su primer instinto, todavía programado por la antigua mentalidad, fue intentarlo de nuevo con un enfoque material. Envió a casa de Sofía un arreglo de flores tan extravagante que apenas cabía por la puerta, acompañado de un collar de diamantes discretamente colocado en una caja de terciopelo. Era un gesto grandioso, una prueba. Esperaba una llamada de agradecimiento, una puerta que se abriera. En cambio, horas después, un mensajero devolvió el collar con una nota simple, escrita con la delicada caligrafía de Sofía. «Las flores fueron un gesto hermoso, gracias. Pero la verdadera joya es la vida que tiene por delante. Una amistad sincera sería un regalo mucho mayor». La noticia de que el gran Alejandro de la Vega había pospuesto su regreso a la capital por una camarera se extendió como la pólvora entre su círculo de élite en Madrid. Su principal socio, Ricardo, un hombre tan pragmático y frío como solía ser. Alejandro fue el primero en llamar. «¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¿Has perdido el juicio?», dijo, con la voz rebosante de una preocupación que era más financiera que personal. «Esa mujer te está manipulando. Es un timo clásico. Se hace la santa, la desinteresada, para después arrancarte hasta la última camisa. Ya hemos visto esto antes. Vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde y te conviertas en el hazmerreír». Las palabras de Ricardo eran venenosas porque resonaban con los demonios internos del propio Alejandro. Cada conversación con sus socios era una variación del mismo tema. Sofía era una depredadora, una actriz talentosa interpretando el papel de la virgen ingenua para atrapar a un millonario vulnerable tras un trauma. Hablaban de ella con un desprecio velado, analizando su acto de valentía no como heroísmo, sino como una inversión de alto riesgo con un potencial de retorno astronómico. Estas conversaciones paralelas, llenas de desdén y cinismo, formaban un coro que intentaba arrastrar a Alejandro de vuelta a la seguridad de su antigua fortaleza de desconfianza, lejos de la desconcertante pureza que Sofía representaba para él. Pero algo había cambiado. La semilla de duda plantada por Sofía había comenzado a germinar. En lugar de alejarse, Alejandro decidió acercarse, pero de una manera diferente.
Alquiló un coche discreto y comenzó a frecuentar el pequeño pueblo donde ella vivía. Desde lejos la observaba. La vio ayudando a una vecina anciana a cargar las compras, comprando medicinas en la farmacia con el dinero contado, sentada en el porche, leyéndole a su madre con una paciencia infinita. Veía una vida de dificultades, sí, pero también una vida rica en conexiones genuinas y pequeños actos de bondad. La mujer que observaba no se parecía en nada a la estafadora astuta que sus socios describían. Fue entonces cuando descubrió la verdadera dimensión del problema que ella enfrentaba. En conversaciones casuales en el café local, se enteró de la enfermedad de la madre de Sofía, una condición degenerativa que empeoraba cada día. Supo que necesitaba un tratamiento caro, una cirugía que estaba mucho más allá de las posibilidades económicas de la familia y que la lista de espera en el sistema público era una sentencia de muerte lenta. La urgencia de la situación lo golpeó con fuerza. Aquí había un problema real, tangible, un dragón que él podría matar fácilmente con su arma más poderosa, el dinero. Sin embargo, dudó, recordando el cheque rechazado y el collar devuelto. ¿Cómo podría ofrecer ayuda sin insultar su dignidad? Decidió arriesgarse con un enfoque directo, encontrándola a la salida de su trabajo. Intentó ser delicado, pero sus instintos de negociador lo traicionaron. Sé lo de su madre, dijo con la voz sonando más formal de lo que pretendía. Quiero ayudar. Considérenlo una inversión en su salud. Podemos arreglar los detalles sin compromiso. Sofía lo escuchó, su rostro cerrándose gradualmente. No vio un gesto de bondad, sino otra transacción. Señor de la Vega, respondió ella con voz firme, la salud de mi madre no es una empresa en la que usted pueda invertir. No quiero su caridad, solo quiero la decencia de poder luchar por ella con mi propio trabajo. La tensión entre ellos era palpable. Él se sentía frustrado, incapaz de usar los recursos que siempre habían definido su poder. Ella se sentía presionada, como si él estuviera intentando comprar su gratitud y, quizás, su afecto. Para los transeúntes, eran una imagen de contradicciones. El hombre rico en su coche caro y la humilde camarera, un abismo social entre ellos. Las conversaciones en el pueblo comenzaron a surgir, con algunos viéndola como una tonta por rechazar la ayuda y otros desconfiando de las intenciones del millonario. La situación parecía un punto muerto, un nudo de orgullo, desconfianza y buenas intenciones mal comunicadas que parecía imposible de desatar. Fue en ese momento de fragilidad que se asestó el golpe más duro. Ricardo, su socio, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre Alejandro, voló a Andalucía sin avisar. No vino con las manos vacías. En un costoso maletín de cuero llevaba un dossier, un informe compilado por investigadores privados sobre la vida de Sofía. Te dije que tuvieras cuidado, dijo Ricardo colocando el maletín sobre la mesa. Lee esto. Quiero que veas con tus propios ojos el tipo de persona con la que estás tratando. La cubierta del dossier parecía pesada, como una lápida para la esperanza que comenzaba a nacer en Alejandro. Abrió el dossier con manos temblorosas. Las páginas estaban repletas de información fría y descontextualizada. Mostraban las deudas de la familia de Sofía, insinuando una desesperación que la haría capaz de cualquier cosa. Mencionaban un trabajo anterior que dejó, tergiversando las circunstancias para que pareciera un despido por comportamiento inadecuado. Relataban conversaciones con personas que tenían alguna vieja queja contra ella, pintándola como taimada y ambiciosa. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas cuidadosamente ensamblado para formar la imagen de una estafadora calculadora. Era la personificación de todos los miedos y todas las traiciones que Alejandro había sufrido en su vida. El viejo Alejandro, el cínico, el desconfiado, emergió de las profundidades con toda su fuerza. El dolor de la traición pasada se mezcló con la decepción presente. Se sintió como un idiota por haberse atrevido a creer. Con el dossier en la mano fue a ver a Sofía. Esta vez no hubo delicadeza. Su voz era gélida, cortante como el acero. Lo sé todo, dijo, arrojando el dossier sobre la pequeña mesa de su cocina. Las deudas, los problemas. Estabas esperando el momento adecuado, ¿no es así? El rescate fue solo el comienzo de tu plan. ¿Cuánto querías realmente? La acusación quedó suspendida en el aire, brutal e injusta, rompiendo el frágil hilo de confianza que se había formado entre ellos. Sofía lo miró, y el dolor en sus ojos fue lo más real que Alejandro había visto jamás. No era el dolor de la culpa, sino el dolor de una profunda e irremediable decepción. No lloró, no gritó. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro devastado. Recé para que estuvieras bien, dijo ella. Vi a un hombre que necesitaba ayuda y lo ayudé. El error fue mío. Pensé que debajo de todo el dinero y la amargura había un alma. Pero no hay nada ahí, solo miedo y desconfianza. Abrió la puerta. Lo siento por usted, señor.
Debe ser muy solitario. Vivir en ese mundo que ha creado. Por favor, váyase. Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier evidencia en el dossier. Ella no se defendió de las acusaciones. Se lamentó por él. Al ser expulsado de su humilde casa, Alejandro se sintió más pobre y más solo que nunca. El aparente éxito de haberla desenmascarado no le trajo satisfacción, solo un vacío profundo y amargo. Había demostrado que sus creencias cínicas eran correctas, pero al hacerlo había destruido la única luz de autenticidad que había encontrado en años. Parecía que había fracasado, no en descubrir la verdad sobre ella, sino en permitirse la oportunidad de creer en algo mejor. La tensión había llegado a su punto de ruptura, y él estaba perdido en medio de los escombros. De vuelta en su hotel, cogió el dossier de nuevo. Las palabras seguían allí, pero ahora sonaban huecas, falsas. Las comparó con la imagen de su negativa en el hospital, con la dignidad en su mirada cuando devolvió el collar, con el dolor, genuino en su voz momentos atrás. Su inteligencia, durante tanto tiempo enfocada en números y contratos, ahora se volvía hacia adentro, analizando datos emocionales. Se dio cuenta de que el dossier no probaba nada sobre Sofía. Probaba todo sobre Ricardo y el mundo del que él formaba parte. Un mundo donde la bondad era tan incomprensible que necesitaba ser desmontada y etiquetada como fraude. Uno a uno los hechos del informe se deshicieron bajo el escrutinio de su nueva perspectiva. Las deudas no eran una señal de mala índole, sino de amor. Eran facturas médicas de su madre. El antiguo trabajo lo dejó porque el jefe la acosaba. Las quejas provenían de personas envidiosas de su fuerza e integridad. No estaba leyendo un informe, sino el diario de la lucha de una mujer honorable, distorsionado por una lente de malicia. La genialidad de Sofía no radicaba en engañarlo, sino en su capacidad de permanecer buena en un mundo que la castigaba por ello. La claridad llegó como un rayo. El verdadero engaño no estaba en la pequeña casa de Sofía, sino en las salas de reuniones de Madrid. Sus socios no intentaban protegerlo, intentaban proteger al viejo Alejandro, al tiburón implacable que les garantizaba beneficios. Temían su transformación porque un hombre que valora la vida por encima del dinero es un hombre impredecible y para ellos peligroso. La tensión que sentía no era solo entre él y Sofía, sino entre quién era y quién podría llegar a ser. Cogió el teléfono y llamó a Ricardo. La conversación fue breve y final. «Sé lo que has hecho», dijo Alejandro, con la voz tranquila pero con un peso de autoridad que Ricardo no había oído en mucho tiempo. «Nuestra sociedad ha terminado. No me busques más». Colgó antes de que Ricardo pudiera responder, cortando el último lazo con su pasado cínico. Fue un acto de liberación, una ruptura no solo con un socio de negocios, sino con una versión de sí mismo que ya no quería ser. El obstáculo no era Sofía, el obstáculo era él mismo, sus miedos, su pasado. Y al superarlo, no sintió el triunfo arrogante de una victoria empresarial, sino una sensación de paz y propósito que era totalmente nueva. Arrugó el dossier con las manos, cada página un testimonio de su propia ceguera, y lo tiró a la papelera. Sabía que había herido a Sofía profundamente, quizás de forma irreparable, pero también sabía que por primera vez estaba actuando no por sospecha, sino por convicción, y su convicción le decía que necesitaba arreglar las cosas. La noche cayó sobre Andalucía, pero para Alejandro era como si el sol estuviera saliendo por primera vez. La tensión dentro de él se había disipado, reemplazada por una determinación silenciosa. No tenía un plan detallado, no había un contrato que firmar. Solo existía la comprensión de que la ayuda que la madre de Sofía necesitaba no era caridad, ni una inversión. Era un acto de justicia, una forma de honrar a la mujer que le había salvado la vida de más maneras de las que podía contar. El juego había cambiado, y estaba a punto de hacer su jugada más importante. La calma antes de la tormenta se rompió con una sola llamada telefónica. Era del hospital. La voz al otro lado de la línea era grave y urgente, informando a Sofía de que el estado de su madre se había deteriorado súbitamente. El tiempo, que antes era un enemigo lento y gradual, ahora se había convertido en un verdugo implacable. La cirugía ya no era una posibilidad futura, sino una necesidad desesperada, una carrera contrarreloj, con la vida de su madre como premio. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Sofía. El peso del mundo, que había llevado con tanta valentía, de repente amenazó con aplastarla por completo. La impotencia era un veneno, paralizando sus pensamientos e inundando su corazón con un miedo abrumador que nunca antes había sentido. Fue en su momento de mayor vulnerabilidad que los buitres decidieron atacar. Ricardo y los otros socios, en un último y despreciable intento de recuperar el control, abordaron a Sofía directamente.
La encontraron en la puerta de su casa con expresiones de falsa simpatía que apenas ocultaban la crueldad de su propuesta. Pusieron sobre la mesa un contrato y la promesa de un cheque con una cantidad astronómica, suficiente para pagar la mejor cirugía del mundo y garantizar una vida de confort para ella y su madre. La condición era simple pero diabólica. Debía firmar una confesión falsa, admitiendo haberse acercado a Alejandro con segundas intenciones, y luego desaparecer para siempre. Era la carta final para demostrar su tesis y destruir a la mujer que consideraban una amenaza. El dilema era torturador. Ante ella estaba la salvación de su madre, la respuesta a todas sus plegarias, envuelta en una mentira venenosa. Por un instante de desesperación absoluta vaciló. La imagen del rostro sufriente de su madre la atormentaba. Pero entonces miró los rostros satisfechos de los hombres frente a ella, hombres que veían la vida y la dignidad como meras mercancías, y supo lo que tenía que hacer. Levantando la cabeza, con una fuerza que parecía venir del centro de la tierra, empujó el contrato hacia ellos. «La vida de mi madre no está en venta», declaró, con la voz temblando de ira y convicción. «Y mi honor tampoco. Salgan de mi casa». En ese preciso momento, un coche se detuvo bruscamente en la calle. Alejandro salió con el rostro como una máscara de furia contenida. Había anticipado la canallada de sus ex socios y había llegado a tiempo para presenciar la integridad inquebrantable de Sofía. No gritó. Su voz, cuando habló, era baja y letal, congelando el aire a su alrededor. «He oído suficiente», dijo, caminando lentamente hacia los hombres que un día llamó colegas. Ellos retrocedieron, sorprendidos y asustados por la intensidad gélida de sus ojos. La escena estaba preparada no para una negociación, sino para una ejecución. El shock en sus rostros era palpable. Habían subestimado no solo a Sofía, sino la profundidad de la siguiente transformación de Alejandro. Ante una Sofía atónita y sus ex socios paralizados, Alejandro resolvió el problema de su vida pasada de forma espectacular. Sacó el móvil e hizo una sola llamada a su banco de inversiones en Zúrich. «Liquiden mi posición entera en De la Vega & Associates. Inicien una adquisición hostil usando mis acciones preferentes. Quiero el control total para el final de la semana», ordenó con la autoridad de un emperador. Colgó y miró a Ricardo. ¿Tanto querían protegerla así? ¿Empresa de mi mal juicio? Ahora es toda suya para intentar salvarla. Consideren esta mi dimisión de su raza. El silencio que siguió fue el sonido de un imperio rompiéndose, de una vida entera de negocios crueles deshecha en menos de un minuto. Después de despachar a los hombres con un gesto de desprecio, toda la furia de Alejandro se disipó, como si nunca hubiera existido. Se volvió hacia Sofía, y en sus ojos solo había una infinita amabilidad y un profundo arrepentimiento. No perdió tiempo con disculpas vacías o promesas. Simplemente dijo las palabras que ella necesitaba oír. «Vamos al hospital. Ahora». A partir de ese momento se convirtió en una fuerza de la naturaleza al servicio de la esperanza. Las llamadas se hicieron con una precisión quirúrgica, movilizando recursos que Sofía ni siquiera sabía que existían. El mejor cirujano cardiovascular de España fue convocado de sus vacaciones. Se preparó una UVI aérea para el transporte y se notificó al hospital más avanzado de Marbella para recibir a una paciente VIP. Horas después, estaban sentados en la sala de espera privada de un hospital impecable. La madre de Sofía estaba en el quirófano, en manos del mejor equipo médico que el dinero podía comprar. El ambiente era estéril, silencioso, excepto por el tic-tac de un reloj en la pared que parecía marcar el ritmo de sus corazones ansiosos. Alejandro no estaba allí como un benefactor distante. Estaba presente a su lado compartiendo cada segundo de angustia. Había dejado atrás su mundo de poder y riqueza para entrar en el de ella. Un mundo de miedo, esperanza y la cruda vulnerabilidad de quizás perder a quien se ama. La transformación era visible. No llevaba su traje caro, sino ropa sencilla, y su rostro no mostraba arrogancia, sino una profunda empatía. Fue en ese tenso silencio que Alejandro finalmente derribó la última muralla que quedaba dentro de sí. Se volvió hacia ella con la mirada fija y llena de una emoción que había pasado toda la vida reprimiendo. «Mi padre siempre decía que la confianza era para los tontos», comenzó con voz baja. «Fue traicionado en los negocios. Mi primera esposa me dejó llevándose la mitad de todo lo que tenía. Aprendí la lección equivocada. Construí muros tan altos para protegerme que acabé aprisionándome. Veía lo peor en todo el mundo porque me negaba a ver lo bueno. Estaba muriendo por dentro, Sofía, mucho antes del accidente». Hizo una pausa tragando saliva, la confesión rasgando su pecho. «Cuando me sacaste de ese coche, Sofía, salvaste mi cuerpo. Fue un milagro. Pero lo que estás haciendo ahora, lo que has hecho desde el primer día, rechazando mi dinero, mostrándome tu dignidad, forzándome a ver más allá de mi propia amargura,
Estás salvando mi alma. Me estás sacando de la oscuridad en la que he vivido durante tanto tiempo. Las palabras, cargadas con el peso de una vida de dolor, quedaron suspendidas entre ellos, una ofrenda de su verdad más cruda y vulnerable. El clímax no fue la explosión del coche, ni la llamada al banco. Fue ese momento de honestidad absoluta. Sofía, que se había mantenido fuerte durante tanto tiempo, finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. No lloraba de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Veía ante sí no al magnate arrogante, sino a un hombre que había atravesado el infierno de su propia creación para encontrar la luz. Veía su dolor, su lucha y su redención. En un gesto que selló el destino de ambos, extendió su mano y la entrelazó con la de él. Ese contacto fue más poderoso que cualquier contrato, más valioso que cualquier cheque. Era un toque de aceptación, de perdón y de un nuevo comienzo. En ese silencio impactante y sagrado de la sala de espera, dos almas heridas finalmente encontraron el camino a casa, la una en la otra. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Tras lo que pareció una eternidad suspendida en el tiempo, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano, un hombre de renombre cuya presencia allí era un milagro en sí mismo, caminó hacia ellos. Se quitó la mascarilla quirúrgica, revelando un rostro cansado pero iluminado por una sonrisa de triunfo. La cirugía ha sido un éxito absoluto, anunció, su voz tranquila resonando como la más bella música en el silencio de la sala. La ola de alivio fue tan intensa que Sofía sintió que sus piernas flaqueaban, y fue Alejandro quien la sostuvo, firmemente. En ese instante, mientras Sofía lloraba de pura alegría, Alejandro se acercó al médico, no con la arrogancia de un jefe, sino con la humildad de un hombre verdaderamente agradecido. Después se volvió hacia Sofía y con el corazón al descubierto le pidió el perdón que sabía que no merecía, por cada segundo de duda, por cada palabra cruel. Semanas más tarde, con su madre ya en plena recuperación y riendo en el porche de casa, Alejandro llevó a Sofía a un edificio moderno en el Sint-Sint, corazón de Málaga. La guió hasta una planta entera, donde un equipo trabajaba con un contagioso sentido de propósito. «Ya no estoy en el negocio de construir edificios», explicó él sin apartar la vista de ella. «Estoy en el negocio de reconstruir vidas». Reveló que había reestructurado toda su fortuna para crear la Fundación Sofía, una organización con la única misión de garantizar que ninguna familia tuviera que elegir entre la ruina económica y la vida de un ser querido. «No quiero que trabajes para mí, Sofía», dijo él. «Quiero que lideres esto. Quiero que tomes tu bondad y la multipliques por 1000». Era una promesa cumplida de una forma inimaginablemente más grandiosa. La vida de ambos se transformó de manera concreta y profunda. Sofía, ahora directora de la fundación, cambió su uniforme de camarera por uno que le permitía viajar por el país, llevando esperanza a hospitales y hogares desesperados. Sin embargo, su esencia permaneció igual. Sus ojos aún cargaban la misma empatía, y sus manos, que antes hacían camas, ahora sostenían las de madres y padres asustados, ofreciendo no caridad sino solidaridad. Alejandro, por su parte, encontró una riqueza que ninguna de sus inversiones anteriores le había dado. Trabajando junto a Sofía, descubrió el beneficio de la gratitud, el dividendo de una sonrisa. Su amor floreció, no en cenas lujosas, sino en salas de espera de hospitales, consolidado en un respeto mutuo y un propósito compartido que era más fuerte que cualquier acero. 2 años después, la escena era de celebración. Alejandro y Sofía estaban juntos, inaugurando una nueva ala pediátrica en el hospital de Ronda, a pocos kilómetros del lugar del accidente. La madre de Sofía, con la salud restaurada y un brillo de orgullo en los ojos, aplaudía en primera fila. El ciclo de bondad se había completado y expandido. Mientras observaban a los niños y sus familias explorar las nuevas instalaciones, Alejandro tomó la mano de Sofía y sonrió. En esa sonrisa, ya no había rastros del hombre cínico y cansado que un día conducía por aquella carretera. Miraba a Sofía y veía su milagro. La mujer que no solo lo salvó del fuego, sino que le enseñó a encender su propia luz y a usarla para iluminar el camino de los demás. En aquella tarde dorada de Andalucía, una verdad universal se hizo clara. Alejandro de la Vega aprendió que el verdadero valor de una vida no está en lo que se acumula en cajas fuertes, sino en lo que se da de corazón. Comprendió que el coraje no necesita una armadura, y que la bondad desinteresada es la fuerza más revolucionaria del universo. La historia de ellos no era solo sobre un rescate en una carretera en llamas, sino sobre cómo un solo acto de compasión puede ser la chispa que enciende un alma dormida, rescatando no solo una, sino 2 vidas de la oscuridad.
y demostró por encima de todo que la mayor riqueza que un ser humano puede encontrar es un propósito que lo hace más grande que sí mismo y un amor que le da un hogar. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que haya cambiado una vida? Deja un like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio si también crees en la bondad humana.